Bienvenido a Radio Pax. En este episodio número 184 de nuestra segunda temporada, Edgar Pacheco estará analizando una interpretación profética y escatológica sobre el papel de Roma en los acontecimientos finales descritos en la Biblia. Y estará relacionando los símbolos del libro de Apocalipsis con la ciudad de Roma y ciertos sistemas religiosos y políticos, planteando la idea de una corrupción o posesión espiritual en los últimos tiempos. Esto se pone muy interesante, así que te animo a seguir lo que se viene en los próximos minutos. Bienvenido una vez más a Radio Pax. Lo que tenemos aquí son, efectivamente son profecías, son profecías de santos, de vírgenes católicas, de devotos, de beatas, de monjas católicas, respecto al proceder de la Iglesia Católica Romana. Estas no son profecías de luteranos, no son profecías de protestantes, son profecías de los propios católicos respecto al devenir de la Iglesia Católica. Entonces, quiero que tú veas lo que ellos creen y después te voy a mostrar una data brutal para que tú veas lo que ha creído la Reforma respecto a la Iglesia Católica. La Iglesia Católica Romana tiene que jugar un papel imprescindible en los tiempos finales, como una iglesia apóstata que en medio de las debacles que van a existir socialmente, ella tiene que jugar un papel, dado que es la institución religiosa más grande del mundo, y efectivamente va a apostatar y va a ser utilizada dentro del orden mundial como el elemento cohesivo para las religiones dentro de ese marco saturniano, ese marco luciferino, ese marco del Foro de Davos, de la Agenda 2030, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, aquí está la profecía de Fátima, de que la masonería se infiltraría hasta las más altas cúpulas de la iglesia, y efectivamente esto sucede porque los católicos afirman que esto sucedió con Juan XXIII, que era un papa masón, que convocó el Concilio Vaticano II, que remodeló totalmente la Iglesia Católica Romana. Y bueno, van a tener un cisma ahora en junio, en julio con los lefebristas, cismas que ya han venido teniendo a causa efectivamente del Concilio Vaticano II. El Concilio Vaticano I generó el cisma de los veterocatólicos, que hoy están en la Unión de Utrecht. Luego el Vaticano II va a generar el cisma de los lefebristas y van a seguir generando divisiones internas. Yo no sé si ustedes vieron un video donde Hugo Arices, Pirales y Sacroporno andan agarrados de las greñas, porque efectivamente hay como una intención de tratar bien o mal de encontrar a Cristo dentro de la institución, y se están dando cuenta de que es imposible porque es una institución apóstata que tiene muchos problemas. Pero vamos a seguir viendo algunas de las características de estas mentadas profecías que dieron sus propios videntes, santos, o yo no sé qué vaina cómo llamarla, ¿no? Vamos a ver la que sigue. Dice: en la última persecución de la iglesia, Pedro el Romano, la ciudad de las 7 colinas será destruida. Esta es una de las mentadas profecías de Malaquías, hermanos. Acuérdense que Malaquías es uno de los santos de la Iglesia Católica Romana. Gracias, Postenebras Luz, estamos en vivo efectivamente y nos vamos a desvelar un poquito porque esta vaina se va a podrir. Se dice que la ciudad de las 7 colinas será destruida. Esa ciudad de las 7 colinas es Roma. Entonces los propios beatos, los propios santos, los propios aliens romanos afirman que Roma será destruida. Roma va a ser destruida. Roma tiene que jugar un papel final dentro de la apostasía reinante antes de que todo esto culmine. Y esto no lo dice ningún luterano, ningún anglicano, esto lo dicen los propios beatos del catolicismo romano, ¿no? Continuamos y tenemos acá esta declaración de la Iglesia Palmariana. Ustedes saben que la Iglesia Palmariana se fundó efectivamente con profecías que supuestamente algunas vírgenes le dieron a estos videntes, diciéndole que la iglesia había sido trasladada ahora a la sede del Palmar de Troya, en donde se encuentran el día de hoy. Y las profecías fueron que la iglesia apostató en el Vaticano II. ¿Qué profecías? Bueno, ellos están apelando a las profecías de la Salet, es decir, un alien que se apareció por ahí, que le dijo que Roma se convertirá en la sede del anticristo y que Roma se convertirá en nidos de demonios, básicamente como la descripción del profeta Ezequiel, ¿no? Eso ya está sucediendo. La realidad es que Roma es una sede apóstata, tienen problemas seriosísimos de pederastía. Es la institución más pederasta del mundo. Los católicos se niegan a verlo, se niegan a rectificar, se niegan a entenderlo. Ellos deberían huir de ahí, pero a ellos se les ha infectado tristemente la idea en el cerebro de que es la barca de Pedro, que eso no va a pasar, etc. Bueno,
Esas son exactamente las palabras que decía la iglesia de la Odisea en Apocalipsis. Nosotros somos ricos, nos hemos enriquecido, no tenemos necesidad de nada, y ahí están las consecuencias. La triste realidad es que efectivamente sí se están hundiendo, y que es un problema que Benedicto no pudo solucionar, es un problema que Francisco tampoco pudo solucionar, y es un problema que no se va a poder solucionar. Y la razón por la cual no se va a poder solucionar es porque Roma tiene un gran problema de homosexualidad dentro del clero. Eso es voz populi, todo el mundo lo sabe. Y bueno, ahí está la consecuencia, ¿no? Continuamos, y acá tengo otra más de las que les he seleccionado. De verdad hice un trabajo muy denso. Estas son de los sueños de Juan Bosco, de los llamados salesianos. Por si no sabías quiénes son, él formó una, no sé cómo decir, una comunidad que se llama los salesianos, muy querida dentro del catolicismo romano. Y él tuvo sueños donde dice efectivamente que el barco de la iglesia sería azotado y que habría muchos enemigos atacándolo. Otra vez, todas estas cosas son profecías de ellos mismos. Así que si ellos te dicen, no, ustedes quieren destruir la iglesia católico-romana como una sede va a ser destruida. Y eso lo dicen sus propias vírgenes. Eso es lo que le tienes que decir. Tú lo que le tienes que decir es que nosotros no queremos destruir nada. Esa sede va a ser destruida según sus propias vírgenes, según sus propios beatos, según sus propios santos, según sus propios sacerdotes. Dicen que esa sede va a ser destruida. Dentro de esa sede va a haber un remanente, que es lo que enseña el protestantismo. Hay un remanente que subsiste dentro de todas las instituciones religiosas, y creemos firmemente que efectivamente hay un remanente dentro de la sede romana que, aunque le ha hecho mucho bien al mundo, también hoy le está haciendo mucho mal con su apostasía reinante, que sigue acelerándose de forma indiscriminada. Esta es una de las apariciones de Garabandal, que la vimos ayer, en la mañana, perdón. Y miren lo que decía acá Gregorio Magno, ¿no? Este fue un papa de la Iglesia Católica, de los 4 pilares que tiene la Iglesia Católica: Jerónimo, Agustín, Gregorio y Clemente. Y Gregorio Magno decía, por ejemplo, cuando le escribió sus cartas a Juan el Ayunador, Juan de Constantinopla, decía esto, decía: yo digo que cualquiera que se llame a sí mismo sacerdote universal o obispo universal es el precursor del anticristo. Gracias, Bisuet, dice mi hermano el teólogo, no se nos vaya a espantar, aguanten esto, lo bancamos al millón. No andan comprando cena ahorita, no se preocupen. Si se asusta, él sí se va y se encierra luego. Entonces, esto lo decía Gregorio Magno. Gregorio Magno fue uno de los grandes pilares. De hecho, él trabajó mucho en la educación de la iglesia, de la escolarización, la educación del clero, la educación del laicado. Gregorio Magno fue uno de los grandes hombres que tuvo la Iglesia Católica Latina. Y él se opuso y dijo efectivamente: todo aquel que sea mi obispo universal es el precursor del anticristo. Creo que en esto Gregorio Magno está exactamente en la misma postura que tenían los reformadores, lo que tenía Lutero, Calvino, Zwinglio, todos ellos. Obispo universal, según Belarmino, el doctor Belarmino, es uno de los títulos que recibe efectivamente el Papa de Roma. Por lo tanto, esto demuestra efectivamente la transición corrupta que ha ido llevando la Iglesia Católica Romana a través del tiempo, y cómo no solamente se le llama hoy obispo universal, sino patriarca universal, sumo pontífice, etcétera, etcétera. Más de 13 títulos dice por el cual puede ser conocido el Papa de Roma, según Belarmino. Recuerden ustedes que Cipriano de Cartago se opuso al Papa Esteban, que se quería hacer pasar por el obispo universal, y Cipriano de Cartago le dijo: nadie se constituye entre nosotros obispo universal. Quiere decir que efectivamente la Iglesia Católica Romana ha ido degradándose hasta el punto de que hoy ella reclama ser la depositaria de la verdad mundial, religiosamente hablando. Cosa que no aceptan los coptos, cosa que no aceptan los protestantes, cosa que no aceptan los heterocatólicos, cosa que no aceptan los palmarianos, cosa que no aceptan los ortodoxos, cosa que no van a aceptar los lefebristas, cosa que no aceptan la mayoría de los cristianos en el mundo, ¿no? Vamos a continuar. Después tenemos acá de San Francisco de Asís: la iglesia de Roma caerá de la fe y se convertirá en la sede del anticristo. Esta es exactamente la misma declaración que hace las famosas apariciones del alien de la Salet. Entonces noten ustedes, sus propios santos, sus propios beatos, sus propios aliens, sus propias vírgenes afirman que Roma va a caer. O sea, esto no tiene nada que ver entre la lucha de protestantes contra católicos. Roma tiene que caer. El devenir de Roma dentro del plan final de Dios es que esa sede apóstata beba hasta la última gota de la ira de Dios a causa de haberse corrompido de lo mucho que le confió Dios. Caerá. Y Roma fue una sede preciosa, Roma fue una sede bellísima. Se le escribió una carta. La carta a los romanos fue dirigida a una iglesia en el primer siglo que se congregaba en las casas. Fue una iglesia que le trajo mucha gloria a Dios. Hoy es una sede apóstata, hoy es una sede pederasta. De hecho, le quedaría corto el asunto de Jeffrey Epstein.
La pederastía rampante del clero romano es aberrante. De hecho, se desangraron públicamente las finanzas de Estados Unidos, uno de los pulmones financieros, a causa de todas y cada una de las indemnizaciones que tuvo que hacer la Iglesia Católica Romana por el caso de Boston, por los cientos y miles de casos alrededor del mundo que están bien datados. Entonces Francisco de Asís también lo vio y también lo dijo, ¿no? La sede de Roma va a caer. Ahora, nadie puede negar que efectivamente hay dentro de Roma personas muy nobles, personas buenas, personas que quieren hacer el bien. No estoy diciendo que esta gente sea salva por ser buena. Estoy diciendo que, como todo, están tratando de encontrarse con Dios a tientas dentro de la institución en la cual ellos militan, ¿no? Están tratando de hacer las cosas bien. Y quizá Dios les conceda misericordia y se les predique el evangelio y vengan. Acuérdense lo que dice la Biblia de Cornelio. Dios se agradó de Cornelio y mandó llevar a Pedro que le predicara el evangelio. Muchos de nosotros salimos de esa guarida de demonios, ¿no? Hay gente buena en Roma, hay gente noble en Roma, hay gente que quiere agradar a Dios. O sea, hay gente que cuando va y comulga con la hostia y se postra ante una imagen, muchos de ellos lo hacen porque efectivamente quieren encontrarse con Dios. Lo hacen a tientas, lo hacen con poca luz, pero quieren encontrarse con Dios. Entonces, necesitamos predicar el evangelio porque muchos de nosotros salimos de Roma en ese contexto, ¿no? Voy a continuar. Después, dice por acá, el mensaje de la Salet, que ya lo hemos visto. Roma perderá la fe y llegará a ser la sede del anticristo. Ya lo van a ver ustedes ahorita lo que les voy a mostrar. La falsa iglesia de las tinieblas, está hablando de Roma, dice acá por ejemplo Fátima. La falsa iglesia de las tinieblas se extenderá y extenderá sus errores por el mundo. ¿Saben lo que es muy raro de todo esto, hermanos? Que por ejemplo esta profecía de este alien es exactamente lo que dice Lefebvre. Lefebvre dice exactamente lo mismo. Lefebvre dice que Roma ha apostatado y que ahora está esparciendo su veneno. De hecho, le llaman a la misa de Roma la Vaticana, le llaman la misa pestosa, la misa putrefacta, le llaman a esa misa, ¿no? Esa es así tal cual se refirió Lefebvre, y las disquisiciones de los lefebristas hablan en esos términos de Roma, ¿no? Para que lo sepas. Esto no tiene nada que ver con nosotros. Los propios lefebristas afirman que es una misa bastarda. Bueno, pero es que esto no es nada diferente a las declaraciones que hacen por ejemplo, los protestantes en sus confesiones respecto a la misa católico-romana. De hecho, en mi libro Mentiras del Papismo yo hablo de la misa como lo que es una ofensa a Dios, porque Jesucristo no puede volver a ser sacrificado. Nosotros conmemoramos el sacrificio que ya se llevó en el Gólgota. Este sacrificio se hizo una sola vez para el perdón de los pecados, para todo aquel que le predicas el evangelio sea limpiado de sus pecados a causa de la recepción del evangelio. Roma sacrifica en el altar, el sacerdote sacrifica en persona de Cristo a Jesucristo con la actualización del sacrificio todos los días en la misa, ¿no? Entonces, escucha bien, todo esto tiene que suceder, ¿no? Todo esto tiene que suceder. Por acá Lorenzo dice, ¿qué pasará con su división doctrinal que tienen? Nosotros cargaremos con nuestros propios problemas, pero la gran diferencia entre nosotros y ustedes, la gran diferencia es que nosotros nunca vendimos una utopía. Nuestras iglesias son iglesias vivas, que sufren, que se dividen, que lloran, que caen, que apostatan. Nunca hemos negado eso, nunca. De hecho, cuando tú lees en la Biblia, la forma en que los apóstoles se refieren a las iglesias son así, iglesias que caen. Los de Corinto tenían problemas, había fornicación, había homosexualidad. Los de Cloé le chismeaban a Pablo, en Gálatas se andan circuncidando, los de Efesios, los de Colosas andan allá haciendo tonterías. Son iglesias vivas. Nosotros nunca hemos dicho que nuestras iglesias no van a caer. De hecho, la iglesia metodista en Estados Unidos acaba de apostatar, la iglesia anglicana acaba de apostatar, la Federación Mundial Luterana es apóstata. Los que sirven en esas instituciones recibirán el pago tanto más de lo que han hecho, porque es necesario que entre vosotros haya disensiones para que se manifiesten los que son aprobados. Son ustedes los que le han vendido al mundo de que ustedes tienen la barca de Pedro, que no se va a hundir, que el Papa, bueno, háganse cargo entonces, húndanse junto con el Papa. Hay una gran diferencia entre lo que ustedes han enseñado y lo que la Biblia nos enseña. La Biblia nos enseña que las sedes caen. No existe esa vaina de la sede infalible. El Papa no es infalible. De hecho, cuando el Papa se declaró infalible, lo que terminó haciendo es generando un cisma, porque hay gente que ama a Dios. Los veterocatólicos no se salieron por rebeldes a Roma. Los veterocatólicos se salieron porque amaban a Dios y porque se dieron cuenta de que un hombre se haga llamar infalible trastocaba totalmente la doctrina apostólica. Entonces, tienen que entender ustedes que los lefebristas, aunque nosotros no estamos de acuerdo con ellos, los lefebristas están haciendo lo que hacen porque aman a Dios, porque quieren servir a Dios. Bueno, no lo van a poder hacer. Que lo vayan sabiendo Plasencia, que lo vaya sabiendo Horacio, que lo vaya sabiendo Partículas, ustedes no van a poder servir dentro del catolicismo romano con esas ideas. Porque si ustedes aman a Dios, tienen que ser perseguidos junto con todos los que amamos a Dios. Es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos al reino de los cielos y ustedes no se van a librar, ¿no? Vamos a continuar acá. Acá tengo otra. Mira lo que decía, por ejemplo, la profecía que se le dio a la beata
Catherine Emmerich. Catherine Emmerich, otra vez, esto no es una arenga protestante contra el catolicismo, son sus propios santos los que dicen Roma va a caer, habrá un concilio impío y la iglesia será eclipsada. Unos dicen que este concilio es el Vaticano II, otros dicen que es el Sínodo de la Sinodalidad. Veto a saber. Lo que tenemos acá es que es falso que los protestantes odiemos a Roma. Lo que estamos viendo es la advertencia de la apostasía de la iglesia romana, que es la sede occidental. Tiene que caer. El papel de Roma en los tiempos finales tiene que ser evidente. Se tiene que aliar al nuevo orden mundial. Tiene que surgir un personaje dentro de la trama de la Iglesia Católica Romana, tiene que surgir ese personaje, tiene que liderar los esfuerzos del nuevo orden mundial occidental en donde las religiones todas estén unidas. ¿Sabes cuál es el problema? Los lefebristas están haciendo exactamente bien la lectura. No es posible que Roma se ande revolcando con los musulmanes, no es posible que Roma se ande revolcando con los judíos, pero es que Roma tiene que validar el reino de los judíos, y ya tú lo vas a ver, que eran las profecías efectivamente de los padres de la Iglesia, del historicismo. Esto no lo dice nadie, habrá un concilio impío y la iglesia será eclipsada. ¿Sabes tú, por ejemplo, que el Sínodo de la Sinodalidad lo que pretende efectivamente es empoderar al laicado para bajarle la nota a ese ultramontanismo que imperaba en Roma? Ese ultramontanismo que quiere efectivamente el lefebrismo. Bueno, porque la mafia de San Galo, que había metido sus tentáculos en todo esto, sabía que la única forma de crear cambios profundos en Roma es apelando al mentado sensus fidei, es apelando al populacho. El populacho, que no sigue para nada las directrices de Roma, lo maneas, lo moldeas y haces efectivamente que se tomen las decisiones. Por eso cuando se dio el Sínodo de la Sinodalidad, los de la iglesia alemana, la iglesia homosexual de Alemania, ya llegaron con un libreto ya hecho diciendo, todos nos apoyan, efectivamente. Efectivamente, papá, por eso el Sínodo de la Sinodalidad venía desde la mafia de San Galo, bien estipulado para hacerle cambios a Roma. Gracias, Nerea, dice, el nombre Vaticano viene de una diosa pagana que se llama Vatica, los etruscos tenían fama de adivinos, de ahí también viene vaticinio. Gracias por los buenos comentarios, ¿no? Entonces, otra vez, estas son sus propias profecías, nadie les está mintiendo, ustedes van a tener que tomar una decisión, católicos, y si ustedes piensan que yo predico protestantismo, yo no predico protestantismo, yo predico a Cristo. Si tú piensas que te va a salvar la Virgen de la Saled o te va a salvar el escapulario, apuéstale lo que tú quieras. Nosotros estamos seguros en Cristo. ¿Quién nos separará del amor de Dios manifestado en Cristo Jesús? Esta es otra de las profecías que se le dio a una de tus santas, que fue Ana Catherine Emmerich. Todas tienen la fuente abajo, miren en letra pequeña, pongan zoom, y todas tienen la letra pequeña para que ustedes las consulten. Vi una iglesia ecuménica, extraña y extravagante, construida por hombres. Qué raro, ¿no? Qué raro. Porque en 1955, los congresos de el SAM en Brasil, los famosos congresos previos de Aparecida, 1955, la iglesia brasileña, uno de los países más católicos del mundo, piden urgentemente ayuda al Vaticano porque el pueblo pentecostal y protestante está creciendo desmedidamente y ellos dicen que están transformando la cultura católica latinoamericana. Se convoca el PVLA, que era el llamado pontificio para que sacerdotes y laicos se trasladaran a Latinoamérica a hacer trabajo apostólico. Fue un fracaso total, 1955. 1960, entra plenamente la modernidad a Latinoamérica, entra con toda su fuerza y entonces se convoca 1960-1970 el Concilio Vaticano II y dan un giro de 180 grados con el asunto del ayornamiento de Juan 23. Ellos dicen, la forma en que estamos construyendo la iglesia no está funcionando, estamos perdiendo demasiada gente, el secularismo los había matado en el siglo XIX en Europa. Entonces voltean a ver a Latinoamérica, qué es lo que están haciendo con el Papa Francisco, Papa Privós. ¿Y qué pasa? 1960 emulan al pentecostalismo con la renovación católico-carismática, donde yo vengo, y aparte de que emulan al pentecostalismo, lo que hacen también es que terminan abriéndose al mentado diálogo ecuménico. Los que fueron condenados en el Concilio de Ferrara, los que fueron condenados en el Concilio de Trento, ahora terminan siendo hermanitos separados. Esta es la Roma apóstata de la cual sus propios santos advirtieron. Vi una iglesia ecuménica. Ahora te dicen efectivamente que el Dios del Islam y el Dios católico es el mismo Dios. Imagina tú a los papas que literalmente convocaron las cruzadas pensar en estos términos. ¿Qué les queda hoy a los laicos como Guido? Bueno, Pacheco, pero es que la iglesia ha cambiado. Efectivamente, esto es lo que dicen tus santos, esto es lo que dicen tus vírgenes, esto es lo que dicen, es que lo que te voy a mostrar ahorita te vas a asustar. Efectivamente ha cambiado, se ha convertido en una sede apóstata, una sede sin rigor, una sede sin celo, una sede sin temor de Dios, en donde literalmente se han quitado las ropas y están desnudos, como dice la iglesia de la Odisea, ¿no? Vi una iglesia ecuménica, dijo Catherine Emmerich. Dice acá otra profecía que le fue dada a la beata
Elena Aelio, una mística calabresa: en los últimos días Roma perderá la fe y 8 de cada 10 cristianos caerán en herejía. Ay, 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 ay. Pero si fueron las mismas palabras que nos dijo el beato Hugo Mopet, que de cada 10 católicos 8 están en pecado mortal. Ay, 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 ay. ¿Qué quiere decir? Que efectivamente Roma está en apostasía. ¿Y qué sería para ellos la apostasía? Bueno, si dentro del devenir de la vida espiritual de Roma, la vida consiste en que vayas y te confieses, le des oración al Santísimo, participes de la Eucaristía, hagas uso de los sacramentos y no lo haces, estás en pecado mortal. Por lo menos tendrás que confesar una vez al año, ¿no? Comulgar una vez al año. Las encuestas del Pew Research de 2025 demuestran efectivamente que esta es una iglesia apóstata. 8 de cada 10 católicos no profesan su fe, por lo tanto están en pecado mortal. Pero si tú vas y les tocas a la puertita, ¿eres católico? Todos son católicos, traen colgado el rosario. No, tú no eres católico. Y si tú estás acá en el chat queriendo engañarnos a nosotros, como si a nosotros nos importara, queriendo engañar a Dios y queriendo engañarte a ti mismo, lo único que yo te puedo decir es: arrepiéntete y cree en el Evangelio. Porque eres un mal católico, ni siquiera a misa vas. Y no puedes engañar a Dios. Gálatas 6:7, Dios no puede ser burlado. ¿Sí? Dios no puede ser burlado. Ni lo vas a burlar tú como católico, ni lo van a burlar los evangélicos. Ni lo van a burlar los protestantes. Dios no puede ser burlado. Que todo lo que el hombre sembrare, eso mismo el hombre cosechará. Sembraste borrachera, sembraste discordia, sembraste odio, sembraste divisiones, sembraste disensiones, sembraste adulterio, sembraste homosexualidad. Vas a cosechar efectivamente lo que sembraste en la carne. ¿Qué estamos llamados nosotros a hacer? A santidad nos ha llamado Dios, a nuestra propia santificación. Pero para empezar en el proceso de la santificación es preciso haber creído en el Evangelio. 1 Corintios 1:31, porque por Él, por Dios, estáis vosotros en Cristo, el cual os ha hecho santificación, a los santos que están en Roma, a los santos que están en Éfeso, a los santos de Corinto. Entonces no vas a engañar a la gente, no puedes engañar a la gente, no vas a misa, ¿sí? No vas a misa, no engañes a la gente, vas una vez a misa, vives una vida licenciosa, vives una vida de pecado, eres una persona pérfida, no has nacido de nuevo del agua y del Espíritu, es falso que tienes buenas obras, no vas a engañar a Dios. Entonces tú formas parte de la apostasía de tu propia organización. Tu pelea contra los protestantes es infructífera porque los protestantes no predican protestantismo, predican a Cristo. Te valiera mejor escuchar a los protestantes que te predican a Cristo, ¿no? Así que mira qué interesante lo que tus propios místicos andan diciendo, de que de cada 10 católicos, 8 son apóstatas. Ve y lee las encuestas del Pew Research. 8 de cada 10 católicos son nominales. Pero es que ni siquiera tienes que ir a leer las encuestas. Vaya cada uno con su familia y pregúntele cuándo fue la última vez que fue a misa. Le va a decir hace 5 meses. Pregúntele si es católico. Son apóstatas. 1 Timoteo capítulo 4, el Espíritu dice claramente que en los últimos tiempos muchos serán apóstatas. Son falsos creyentes, son falsos conversos, son gente que tiene, como dice la Biblia, apariencia de piedad, pero niega la eficacia de ella. Son gente que te presume crucifijos, son gente que te presume rosarios, traen el rosario colgado en el retrovisor. Son gente que te presume la hostia, pero son apóstatas, son licenciosos, son mentirosos, son pecadores, han sembrado para la carne. A Dios no lo van a engañar. Ustedes pueden pelear todo lo que ustedes quieran contra los protestantes, que las divisiones, peleen todo lo que quieran. Nuestra lucha no es contra carne y sangre. Nosotros tenemos claro lo que dice la Biblia, que el Dios de este siglo ha cegado el entendimiento de los incrédulos para que no resplandezca la luz del Evangelio. La razón por la cual andas peleando con protestantes, peleando con evangélicos mientras tú eres un pésimo católico, es porque eres hipócrita. La hipocresía efectivamente es una máscara. Y la máscara efectivamente, se nos dice de esta máscara en las cartas pastorales. Se nos dice que tienes apariencia de piedad, pero niegas la eficacia de ella. No conoces la eficacia de la piedad, porque grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne. Si conocieras realmente el misterio de la piedad, creerías el Evangelio. Si creyeras el Evangelio, dejarías la idolatría, dejarías tu vida licenciosa, dejarías tus borracheras, dejarías el estar engañando a tu esposa, dejarías toda la basura en la que estás metido, y aún así dices ser católico romano. Tú no vas a engañar. Puedes engañarme a mí, puedes engañar a tus vecinos, puedes engañar a tu esposa. A Dios no lo vas a engañar. Mira, el reloj hace tic-tac, ¿no? Enójate conmigo todo lo que quieras. De hecho, es normal que te enojes conmigo porque efectivamente estoy apelando a que el Espíritu Santo, que es el que convence de juicio, te convenza de lo que te estoy diciendo, ¿no? Bien, continuamos y dice acá, mira lo que dice, por ejemplo, Hidelgarda de Bingen, otra de tus santas, otra de tus líderes, otra de tus beatas, otra de tus beatas. La iglesia
será castigada porque la mayoría de sus miembros, altos y bajos, se volverán perversos. ¿Es falso esto, lo que dijo esta santa católica? ¿Es falso? Ve a ver las cifras de pederastía en tu institución. Y van a decir, ustedes también tienen pederastas. Por supuesto, que le caiga toda la ira de Dios sobre ellos, porque cualquiera que le haga daño a uno de estos pequeños, mejor le sería atarse una piedra de molino y echarse al agua que haber tocado a uno de estos pequeños. ¿Puedes decir tú lo mismo de tu sede? Que caiga la ira de Dios sobre esa sede. No, porque a ti te enseñaron a decir que tu sede es perfecta, que tu sede no va a caer, que tu sede es la sede de Pedro. Ahí están entonces las consecuencias. Es la institución, tu sede es la institución más pederasta del mundo entero. Ni siquiera vamos a hablar de la isla de Epstein. Estamos hablando de que una institución que se precia de ser luz para las naciones es en realidad la institución más pederasta del mundo. Quien quiera taparse los ojitos y pelear con protestantes está en su derecho. Peleen todo lo que ustedes quieran, pero eso no lo vas a tapar, papá. Porque como dijo Jesucristo, hay pecados que van a salir a la luz y hay pecados que se van a quedar ocultos para el día del juicio. Y esto ha salido a la luz y en el siglo XXI todo el mundo puede consultar y demostrar que efectivamente tu sede es la sede más pederasta del mundo. Y yo me pregunto, ¿esto corresponde a la Iglesia de Cristo, la cual nosotros confesamos que es una santa, católica y apostólica? No, es una sede apóstata. Tienes que hacerte cargo de tu sede apóstata. Mira lo que dice acá, ve nada más lo que dicen estas profecías de tus santos, para que no digas que te andamos mintiendo. Dice este mensaje atribuido al Papa León III tras su mística visión de 1884. Los demonios saldrán del infierno y la iglesia será oscurecida. Me parece que eso se está cumpliendo actualmente. Y escuchen bien lo que les voy a decir. Esos seres malvados, esos demonios, que van a volver nuevamente y que ya están abriendo el camino para regresar, van a ser recibidos con aplausos. ¿Y sabes quién los va a recibir? Tu sede los va a recibir. Tu sede los va a recibir. Tu sede está lista para ese proceso, para ese cambio de paradigma. Estos caídos de los que se nos habló en la antigüedad y que se nos advirtió que regresarían y que están regresando, porque 1 billón de visualizaciones tiene la página que acaba de abrir la Casa Blanca respecto a estos aliens. 1 billón quiere decir que la gente ya está lista, la están preparando, y Roma no está inconsciente de eso. Roma sabe lo que viene. Roma sabe lo que viene. Y ustedes, católicos, están listos para recibirlos porque ya han recibido estos aliens con sus mensajes bonitos de hacerme capillas y estas vainas. Ustedes los van a recibir. Ay de ustedes son los que van a sufrir más. Esto es lo que dice el clímax del Apocalipsis. Ha caído la gran Babilonia y se ha convertido en habitación de demonios y guarida de todo espíritu inmundo. Esto dice el cardenal Luigi Schiappi respecto a la aparición de Fátima, porque recuerden ustedes que el tercer secreto de Fátima ellos nunca lo quisieron revelar, porque el tercer secreto de Fátima decía efectivamente que la iglesia apostataría o que era apóstata. Y esto fue lo que dijo el cardenal Luigi Schiappi: la apostasía comenzará desde el Papa. Por eso existe lo que tú hoy llamas sedevacantes. Los sedevacantes son los que, haciendo una lectura, aunque es un tanto parca y superficial, porque ellos no son católicos romanos, son sedevacantes, y ser sedevacante no puede ser católico porque el catolicismo orbita en torno al Papa. Los sedevacantes te dicen, a partir de este Papa ya no hay papas. Ah, claro, pues están diciendo exactamente lo mismo que dijo cardenal Lucio Schiappi, que la apostasía iniciará con el Papa. Pero a nosotros no nos sorprende, hermanos, ¿verdad? Porque nosotros venimos diciendo esto desde hace muchos siglos, que la oficina papal, el papado es el hombre de pecado. De hecho, para nosotros el futurismo es una forma de quitar los ojos del hombre de pecado que es esta oficina papal. Y yo te lo voy a mostrar. Para eso, vamos a ver qué era entonces, queridos, lo que decían los padres de la iglesia respecto a qué es eso que detiene la aparición. ¿Sí? No recorto aquí esta vaina. Te vas a sorprender.
Ustedes saben que en Tesalonicenses hay una cita que habla de algo que lo detenía en los tiempos de Pablo. Pablo dice que hay algo que detiene la aparición del hombre del pecado, ¿verdad? Ustedes lo han leído en la carta a los tesalonicenses. Los tesalonicenses estaban apercibidos respecto a eso. Bueno, ¿qué era para los padres de la iglesia aquello que detenía la aparición del hombre de pecado? Que en los tiempos de Pablo ya estaba en operación ese misterio de iniquidad que detenía la aparición del hombre de pecado. Los futuristas te dicen que eso es un anticristo que va a aparecer 2000 años después, pero Pablo literalmente está hablando del catejón en ese momento y dicen, ustedes saben lo que al momento lo detiene, porque ya está entre nosotros el misterio de la iniquidad, ya se está moviendo. Para entender esto, tienes que entender cuál es el papel que tiene el poder del Estado dentro de la sociedad. Y para entenderlo tienes que leer Romanos capítulo 13. Romanos capítulo 13 habla del poder de la espada. Es decir, el ministro de las naciones, el presidente, el superintendente, tiene el monopolio efectivamente de la justicia y sirve o funge como ministro de Dios según Romanos capítulo 13. Y dice, no en vano lleva la espada. Quiere decir que Dios nos permite a nosotros vivir en paz gracias a esas autoridades que Él ha puesto, y lo que sería el contrario sería la anarquía. La anarquía entonces es contrario al principio de Romanos capítulo 13, ¿no? En los tiempos de Pablo ya había algo que se estaba moviendo para que emergiera este hombre de pecado que tenía ciertas características. Se iba a apoderar de la iglesia, se iba a sentar en la iglesia, como decía Agustín, iba a proferir cosas o palabras que no eran propias de un hombre sagrado, y lo que iba a hacer es que iba a traer apostasía al mundo. Cuando tú lees, por ejemplo, los padres de la iglesia, ellos no eran futuristas. Por eso cuando ellos te dicen, no, los futuristas, nosotros creemos en el anticristo, esa vaina. El catejón. Esta es la famosa frase del catejón en Tesalonicenses. Dice por acá, Pache, si la tradición necesita desobedecer al Papa para sobrevivir, entonces obvio que Roma no es garantía infalible. Exacto, a ver qué van a hacer los lefebristas. Los lefebristas van a tener como un despertar. De hecho, ya empecé a escuchar Joe Guariza diciendo que apela a la conciencia. Bienvenido al protestantismo, papito. Dios te dio la conciencia efectivamente para que la uses, no para que te la secuestre el Papa. Empecemos con Tertuliano de Cartago, uno de los primeros padres eclesiásticos. No, algunos no lo consideran padre de la iglesia porque abrazó el montanismo, pero él decía efectivamente esto. Todas las citas se las puedo pasar sin problema. Es un trabajo bien hecho. ¿Qué obstáculo hay? ¿Qué era el catejón para los padres de la iglesia? ¿Qué era el catejón? El Estado romano, cuya división en 10 reinos introducirá al anticristo sobre sus propias ruinas. Quiere decir que los primeros cristianos, los padres de la iglesia, veían a Roma, el Estado romano, el imperio, el poder político, como aquello que detenía la aparición del hombre de pecado. Aquí tienes a Tertuliano de Cartago diciendo, gracias al Estado romano es que no aparece el hombre de pecado, aunque lo está intentando, decía, el misterio de la iniquidad está ya ahí, lo está intentando. Por eso Pablo decía, ustedes saben lo que lo detiene ya en este momento, no 2000 años en el futuro, no un anticristo que va a ser judío, como dicen los futuristas, los renfanitas, ya está entre nosotros, decía. Ese poder ya se está moviendo. Ya las iglesias ya estaban siendo infectadas con apostasía en los primeros siglos. Pablo ya estaba sufriendo de los lobos que salían de entre nosotros. Entonces Pablo dice, ya está moviéndose el espíritu de iniquidad. Quiere emerger con toda su potencia, pero todavía hay algo que lo detiene, no le permite salir. Esta era la lectura de los reformadores, para que lo sepas. Cómo vieron ellos efectivamente el cumplimiento de estas profecías. Continúo. Vas a flipar con lo que te voy a enseñar hoy, papá. Vas a flipar, de verdad. Después tenemos a Ireneo, ¿no? Un padre de la iglesia. Dice exactamente lo mismo. Cuando el imperio romano se divide en 10 reinos, entonces el anticristo comenzará a manifestarse y se sentará en el templo de Dios usurpándolo. ¿Qué templo de Dios? ¿Un templo futuro? Ninguno de los padres de la iglesia pensó en esa tontería de que tiene que haber un tercer templo. Ellos veían el templo de Dios como la iglesia. La iglesia. Ahorita te vas a dar cuenta por qué esta lectura fue tan potente, porque los reformadores la tomaron y Roma, para quitarse encima esta lectura, inventó el futurismo, que tú llamas hoy dispensacionalismo.
¿Quién recuperó realmente la lectura de la patrística? Fueron los reformadores. Por eso tú lees en la Confesión de Westminster, por eso lees en el Libro de Concordia, por eso lees en la Confesión belga, que el hombre de pecado, que el papado es el anticristo. Porque ellos lo tenían muy claro. Y ahorita te voy a seguir mostrando esto. Después pasamos a Hipólito de Roma. Hipólito de Roma incluso escribió un libro que se llama El Anticristo, ¿no? Él decía, la cuarta bestia, que es el imperio romano, gobierna y detiene. Cuando esto se disuelva, el hijo de perdición se manifestará. Todos ellos creían exactamente lo mismo. El imperio romano detiene la aparición del hombre de pecado. El espíritu de la iniquidad, ese espíritu de maldad, está moviéndose, está tratando de destruir esa estructura política para que emerja el hombre de pecado y tomar control sobre la iglesia. Pablo decía, el espíritu de iniquidad ya está obrando entre nosotros en los hijos de desobediencia. ¿Qué quiere decir esto? Esta estructura política que era el imperio romano, mantenía, por supuesto, con la Pax Romana, la iniquidad, la decadencia, lo contrario al orden, la anarquía, lo mantenía así. Perseguía a los cristianos. Pero Pablo escribe en Romanos 3 y dice, son ministros de Dios. Alguien va a decir, ¿y qué tiene que ver la Iglesia Católica? Ahí vas a verlo, tú lo vas a ver con tus propios ojitos. Entonces aquí tenemos otro padre de la iglesia diciendo exactamente lo mismo, que el catejón es que la iglesia va a ser arrebatada y va a decir, nadie creyó esa vaina. Esa vaina se la inventaron los propios católicos romanos, el futurismo de la Cunza, de un jesuita, el futurismo de Rivera, Joaquín de Fiore, lo inventaron para quitar los ojos del papado porque esto era evidente, todo el mundo lo veía. Continuamos. Después tenemos a Juan Crisóstomo, el llamado Lengua de Oro. Cuando el imperio romano se ha quitado de en medio, entonces aparecerá el anticristo. Mientras dure el temor a este imperio, nadie se someterá a él. Todos vieron entonces la estructura política del imperio romano como que lo que detenía la aparición del anticristo. Uy, papá, se me está acabando la pila del micrófono. Después tenemos acá a Jerónimo, uno de los padres de la iglesia occidental. El que ahora detiene, el catejón, se refiere al imperio romano. A menos que el imperio sea destruido y quitado de en medio, el anticristo no puede aparecer. El hombre de pecado no puede emerger. Néstor, ¿me puedes traer mi cargador, papá? Está ahí conectado enseguida de mi cama, porfa. Entonces no puede emerger. Todos ellos vieron exactamente lo mismo. El imperio romano, cuando se ha destruido, a través del misterio de la iniquidad que ya está operando, que está empujando para destruir esa estructura civil, esa estructura política, para que reinara la anarquía y surgiera el hombre de pecado, en los tiempos de los padres de la iglesia estaba todavía existiendo. De hecho, yo no sé si ustedes han leído un libro que se llama Las dos ciudades de Agustín, donde efectivamente él se pregunta cómo rayos fue que cayó el imperio. Espérenme un momento porque esta vaina se me está desconectando, hermanos. No los quiero dejar otra vez sin live. Ok. Continuamos. Después de aquí nos vamos a Agustín de Hipona, otro de los grandes padres de Occidente, junto con Gregorio Magno, Jerónimo y Clemente. Solo el que ahora reina, que reine hasta que sea quitado. Muchos piensan que esto se refiere al imperio romano, que actúa como el catejón. Entonces, cuando tú ves 2 de Tesalonicenses que dice que el anticristo, el hombre de pecado, aparecerá cuando el catejón se ha quitado, todos los padres lo vieron como esto es el imperio romano. Ahorita vas a ver, te voy a poner a flipar, papá. Te vas a ver. Después de acá nos pasamos a Cirilo de Jerusalén. Cirilo de Jerusalén dice exactamente lo mismo. El anticristo aparecerá cuando se cumplan los tiempos del imperio romano. El odiado imperio de los romanos será quitado de en medio. Ahora ya te das cuenta por qué nosotros decimos, esa vaina del futurismo, esa vaina es un invento de Roma. Los reformadores lo tenían clarísimo.
¿Cuándo emergió el hombre de pecado? Ellos lo tenían clarísimo. ¿Por qué lo tenían clarísimo? Porque ellos venían literalmente tutelando la lectura de los padres de la iglesia. ¿Qué hace el futurismo dispensacionalista? Rompe con esa lectura e introduce una lectura nueva, sacada de la pluma de dos jesuitas que aborrecían a la reforma. Los jesuitas fueron los contra-reforma, para quitar la vista del papado y lanzar la vista a un anticristo futuro que siguen esperando hasta el día de hoy. Muchas cosas se van a cumplir en el futuro, que mucha gente va a decir, ahí está, se está cumpliendo. No se está cumpliendo, ellos lo están haciendo cumplirse. Continuamos. Victorino de Petao decía, ¿qué es lo que lo detiene? Y responde, habla del Imperio Romano, el cual debe ser quebrantado antes de que aparezca el inicuo. Lactancio, el estado de las cosas declara que la caída del mundo ocurrirá pronto. Excepto mientras la ciudad de Roma permanezca a salvo, nadie debe de temer. O sea que todos ellos lo tenían clarísimo. Todos ellos lo tenían clarísimo. Que esta vaina tenía que caer para que apareciera el hombre de pecado. El Ambrosiaster, cuando el Imperio Romano, estoy viendo el Ambrosiaster del 380 en el comentario de la Epístola a los Tesalonicenses segunda. Aquí están todas las citas, se las puedo pasar sin problema. Cuando el Imperio Romano colapse y venga el anticristo, Satanás está retenido en la sombra mientras dure el imperio. Fíjense qué interesante, porque todos y cada uno de los reformadores entendieron que el papado era el hombre de pecado. Todos lo vieron así. De hecho, las confesiones, si tú lees las confesiones, cuando tú lees las confesiones, tú te vas a dar cuenta, por ejemplo, que el Westminster, la belga, Heidelberg, todas siguen, algunas fueron modificadas, pero todas siguen diciendo lo mismo. El Papa comanda el reino del anticristo. Pasamos ahora a Teodoreto de Ciro. Por lo que lo detiene, el apóstol se refiere al Imperio Romano. Cuando éste sea destruido, el anticristo aprovechará la oportunidad para aparecer. A ver, entonces me está diciendo que ya apareció. Apareció. Ha estado entre nosotros llevando literalmente a los cristianos a la apostasía más reinante y repugnante. Vamos a continuar. El apóstol dice, Teorema Obsuetia dice, el apóstol dice que el poder romano es el que impide la revelación del inicuo, de modo que no puede aparecer hasta antes de su temporada señalada. Pasamos ahora a Severiano de Gabala. El obstáculo es el Estado romano. El anticristo no vendrá mientras Roma siga en pie, igual que un sucesor no va a tomar el trono antes de que el rey caiga. Ya vas atando los cabos, ya vas más o menos dándote cuenta por dónde va la vaina. Alguien va a decir, oye, pero si el Estado, si el Imperio Romano ya cayó, ¿qué fue lo que emergió dentro de la destrucción de esa estructura política? ¿Qué fue lo que emergió con el nombre que tenían los césares, con el poder que tenían los césares, incluso con los ropajes que tenían los césares? ¿Qué fue lo que emergió cuando cayó el Imperio Romano? ¡Pum! Respóndanse ustedes mismos. ¿Qué fue lo que emergió cuando el poder de esa estructura política cayó? ¿Qué fue lo que emergió? ¿Quién fue el que cohesionó el poder que tenía el César? ¿Quién fue el que tomó la espada e incluso llegó a hablar en estos términos? Quien no esté sujeto al Papa de Roma no puede ser salvo. ¿Quién fue el que se hizo con los estados pontificios? ¿Qué fue lo que dice la Donatio Constantini? Al Papa se le conceden los ropajes del César. Vayan ustedes y lean literalmente lo que dice Lorenzo Valla, el humanista del siglo XVI que desentrañó la Donatio Constantini. En la Donatio Constantini literalmente decían, los palacios de Letrán, las ropajes del César, los títulos y el cetro, todo le pertenece al Papa de Roma, sucesor de Pedro. ¿Qué fue lo que emergió cuando cayó el Imperio Romano? Exactamente la profecía de lo que hablaron los padres de la iglesia, exactamente lo que dieron los reformadores, exactamente el papado. El papado, eso fue lo que emergió. ¿Y qué empezó a suceder cuando emergió el papado? Empezó a perseguir a los santos. La matanza de Bartolomé, la guerra de los 30 años, las cruzadas, todo por ostentar el poder de un imperio hasta el punto de subyugar a sus propios hermanos sobre pretexto de que ellos tenían el poder.
Todo lo que dijeron los padres de la iglesia fue exactamente lo que dijeron los reformadores. Siglo XIX, surge de la nada un tipo que se hacía llamar Ben Ezra, escribía así Ben Ezra, escribía Ben Ezra, ¿verdad? Se hacía llamar... Rivera y Lacunza. Lacunza. Surge en el siglo XIX Lacunza, que usaba el seudónimo de Ben Ezra, un seudónimo judío. Y entonces trae de repente una lectura totalmente novedosa, que rompe con 2000 años de tradición, que le jugaba muy mal, por supuesto, porque toda la reforma siguió la línea de la tradición, el hombre de pecado, la iglesia católica es la apostasía de la cual nos advirtió Pablo. Surge este futurismo y dice, no, es un anticristo futuro ya que va a ser musulmán, y entonces yo encontré el caballo verde en el Islam. Y por eso nosotros le decimos, esa vaina es nueva. Esa vaina nunca, literalmente nunca ha tenido nada que ver con la iglesia. Aquí está toda la evidencia. Incluso Pelagio, el que ahora detiene, representa al imperio romano, el cual debe ser quitado para que aparezca el hijo de perdición. Teofilacto de Orid, es el imperio romano el que retiene al anticristo. Pablo habló de esto oscuramente para no provocar que los paganos persiguieran a la iglesia. Primacio de Adrumeto, el imperio romano es lo que lo detiene hasta que no se divida en 10 partes y se arruine por completo. La bestia de perdición no se mostrará. Casiodoro de Reina, el apóstol señala al imperio romano como el gran obstáculo. Cuando esta regla se disuelva de en medio, el inicuo usurpará la herencia. Ecumenio, lo que lo detiene es el poder soberano de Roma. Es necesario que el gobierno imperial caiga para que el apóstata establezca su tiranía. Y yo les pregunto, cuando cayó el poder romano, ¿qué fue lo que emergió? Emergió el papado. El papado estableció las famosas 2 espadas. Los estados pontificios era tener el poder sobre el sacro imperio romano germánico. Cuando el Papa pierde los estados pontificios en el siglo XIX con la reunificación de Italia, el Papa no se queda tranquila. El Papa no se queda tranquilo porque siempre querido el poder sobre la iglesia. Lanza el famoso sílabus de errores, que son 80 descripciones de cómo él tiene que tener el poder, y convoca el Concilio Vaticano I, donde se declara infalible. Cuando se declara infalible, los veterocatólicos salen corriendo porque sigue acumulando apostasía tras apostasía tras apostasía. Esta es la iglesia apóstata final. Entonces, ¿qué pasa? Los futuristas, los renfanitas, quitaron los ojos de la historia de la iglesia. Ellos no pueden citarte un solo padre que cree en las tonterías que ellos creen. La división de los 2 pueblos, Israel por acá, la iglesia por acá, el rapto secreto, el chupe de... nadie creía esas tonterías, nadie las creía. La lectura historicista de los reformadores fue, toda la lectura de los padres de la iglesia concuerda con lo que estamos viendo. La razón por la cual Roma siempre nos persigue, nos mata, es efectivamente porque Roma se ha adueñado del poder político que tenía el imperio romano. Por lo tanto, el Papa es el hombre de pecado. ¿O ya se olvidaron lo que es Exurge Domine? Exurge Domine era básicamente la bula que legitimaba matar a Lutero. Pero es que Lutero venía efectivamente de una serie de personas que venían asesinadas por la Iglesia Católica Romana. Juan Hus, que tenía un salvoconducto en el Concilio de Constanza, no lo perdonaron, lo mataron. Y todos esos que fueron llamados prerreformadores también murieron por el poder católico romano. La famosísima Inquisición, que ellos llaman que un tribunal de misericordia, uno se pregunta por qué una iglesia tiene que establecer tribunales de misericordia para perseguir a los herejes. Nosotros no estamos llamados a perseguir herejes, estamos llamados a predicar el evangelio. Entonces, todos los católicos que forman parte de esta apostasía tienen que revolcarse de odio de que la iglesia protestante y la iglesia verdadera lo está viendo. Porque ¿sabes qué? Esto no es exclusivo de Lutero. Ahora mismo, dentro del seno de la propia iglesia católica, tienes a Lefebvre diciendo, Roma es apóstata. Bueno, nos les adelantamos 500 años. Y nos les adelantamos 1800 años con los padres de la iglesia. Aimo de Auxerre, mientras el imperio romano esté en pie, el anticristo no puede rebelarse. Cuando el imperio sea borrado de la tierra, él podrá reinar. Gregorio Magno, la fuerza del poder romano se ha desmoronado y el precursor del anticristo ya está a las puertas porque el freno del imperio ha desaparecido. Entonces, hermanos, uno dice, a ver. Si el imperio romano hizo que emergiera el hombre de pecado, entonces de alguna forma todavía existe este mentado imperio. Exactamente. Ahora lo vas entendiendo. Ya estás entendiendo. El hombre de pecado está entre nosotros, se sienta en el pueblo de Dios, se sienta en el templo de Dios que es la iglesia.
profiere cosas contra Dios, se hace llamar vicario, se hace llamar sumo pontífice, títulos todos que obviamente dividen a la iglesia, se hace llamar representante de Dios en la tierra, se hace llamar cabeza visible. Pero a ese imperio le está también tipificada la caída. Tiene que caer. Y aquí quiero mostrarte yo algo, porque antes de su transición antes de su transición al catolicismo romano, Henry Newman escribió 7 sermones. Escucha bien, escribió 7 sermones sobre el anticristo. ¿Y sabes cómo los escribió? Siguiendo el rastro de los padres de la iglesia, como buen anglicano. De hecho, menciona que una de las cosas más difíciles para él cuando hizo la transición al catolicismo fue exactamente esto y la mariolatría. Que te voy a enseñar ahora, te voy a dejar flipando, papá. Déjame ver cómo esta vaina, porque esta vaina se va a pudrir. Tú puedes ir a buscar así el libro de Henry Newman, se llama 7 sermones sobre el anticristo. Recuérdate que ahora la iglesia llama a Henry Newman doctor, porque Newman es el precursor del famoso desarrollo doctrinal, o sea que Newman terminó apostatando de la fe. Terminó besándole los pies a Roma. Esto viene, te he seleccionado algunas citas de los sermones que los leí hace muchos años sobre el anticristo, para que te des cuenta de lo que decía Henry Newman. Aunque Roma ha sufrido mucho, la profecía sugiere una posible revivificación del poder romano antes del fin. Newman era astuto, papá, porque esto lo estamos viendo. Y escúchame bien, si eres católico, si tú eres católico y tú piensas que tú como conservador, que quieres la misa tridentina, que a Roma tú le importas 3 pepinos, Roma quiere el poder, siempre ha querido el poder porque hay un espíritu sobre Roma que la lleva a cumplir todas estas cosas. Por eso anda firmando los acuerdos de Abraham, por eso anda revolcándose con las demás religiones. Estos son entonces los sermones de Henry Newman. Se admite generalmente que el poder que ahora detiene al anticristo es el imperio romano porque todos los antiguos escritores así lo afirmaron. ¿Ves? Esta ha sido siempre la lectura protestante. No, que Felipe IV el Borbón, no, que anticristo, sí, porque esa lectura lo que hace es que favorece a Roma y convenientemente surgió de jesuitas. Roma, según algunos padres de la iglesia, tiene que reconocer el reino de los judíos, que sucedió en el Concilio Vaticano II. Ahorita lo vas a ver. O sea que Roma tiene que transar la exclusividad de su sede para abrirle campo a la apostasía reinante de los judíos. Concedo que así como Roma, según la visión del profeta Daniel, sucedió a Grecia, así el anticristo sucede a Roma y la segunda venida de nuestro Salvador sucede al anticristo. Pero de ahí no se sigue que el anticristo ya haya venido, porque no está claro que el imperio romano haya desaparecido. Lejos de ello, el imperio romano en la visión de la profecía permanece incluso hasta el día de hoy. Entonces ya vas entendiendo el papel que va a jugar esta sede en los tiempos finales. Todo empieza a cascar, ¿verdad? Una vez que lees cómo se hizo la lectura, una vez que se entendió, ya vas empezando a entender qué papel va a jugar la iglesia apóstata de Roma. Papito, estoy transmitiendo, ahorita te marco. Oh, que la canción. Papi, estoy transmitiendo, papi. Ahorita te marco, porque estoy en medio de una transmisión. André, besitos, bye.
Que tengo que ser papá, influencer, youtuber, predicador, todo, gente, bánquense las ton de tope, ¿no? Continuamos. La mujer que viste es la gran ciudad que reina sobre las reyes de la tierra. Y Henry Newman dice, se refiere a Roma, la ciudad de las 7 colinas. Roma es la señora del mundo, bien puede decirse que se sentaba sobre y era llevada triunfalmente sobre aquel mundo que había sometido. Cuando Roma cae, ¿quién crees que hereda todo el poder? Los papas. Los papas siempre han querido ese poder. De hecho, los cambios que van a venir a futuro, Roma ya sabe qué cambios vienen. Roma la apóstata ya sabe qué cambios vienen y Roma se va a montar en el tren de la decadencia. ¿No les parece a ustedes, queridos hermanos, rarísimo, súper rarísimo, que Roma condene a los lefebristas mientras se besuquee con los homosexuales de Alemania? ¿No les parece a ustedes rarísimo esa vaina? Que Roma condene a los que quieren la misa tridentina mientras que literalmente mete a una abortista al Vaticano. Ahí saquen ustedes las conclusiones que ustedes quieran. Ahora bien, aquí se va a empezar a poner potente, así que agárrese. Agárrese de la silla donde usted pueda, porque esta vaina aquí se va a podrir. Agárrese porque aquí se va a podrir. Que los demonios ¡no! Se está calentando la cámara, gente. Esta vaina está ardiendo. Esta vaina está muy caliente. Pero les voy a mostrar algunas cosas que los van a dejar sorprendidos. De verdad, agárrese porque lo que le voy a mostrar es serio. Que los demonios de larga data han habitado en la Roma apóstata es algo que no se puede negar. De hecho, es normal que los llamados santos católicos sean comúnmente atormentados por demonios, ¿sí? Estos demonios aparecen y atormentan a los santos católicos y para ellos es normal porque la lectura que ellos tienen no les permite discernir efectivamente que nosotros no estamos para ser poseídos ni golpeados por demonios. Pero te voy a mostrar algunas cosas que te van a sorprender. Pon mucha atención aquí. Te pido un poquito de discreción por lo que vas a ver. Los demonios en la Biblia también lo hacían. No es gran cosa. Incluso hoy día lo hacen. Miremos un caso. Eso que tú estás escuchando ahí, eso que acabas de escuchar, son las grabaciones del exorcismo, en realidad la mataron, el exorcismo que se le hizo a Annalise Michel, que recibió el nombre de Emily Rose. Se hizo documentales, películas y sentó un precedente legal porque el exorcismo no funcionó. De hecho, la muchachita murió. Lo que muy poca gente sabe es que a Annalise Michel la Virgen se le apareció y le dijo que esto era necesario para llevar almas al cielo. Es decir, que la razón por la cual ella iba a ser poseída por demonios
era porque Dios quería que a través de su sufrimiento se salvaran muchas almas. Escucha, porque lo que te voy a presentar viene exclusivamente del libro escrito por el sacerdote Fortea, que es uno de los exorcistas poderosos del Vaticano, donde él narra efectivamente el gran engaño en el que están los católicos en cuanto a sus santos y en cuanto a las posesiones y en cuanto a los demonios que reinan dentro de esa posilga satánica. Escucha bien lo que va a suceder aquí. Annalisa Michel era una joven alemana que supuestamente fue poseída y murió a causa de la debilidad física que esto eventualmente le causó. Esta muchachita, ¿sabes de qué se alimentaba? ¿Sabes de qué se alimentaba esta muchachita? De hostias. Quiero que sepas efectivamente qué es Roma. ¿Qué es Roma? Roma es guarida de demonios, como dice Apocalipsis 13. Ellos no tienen el poder para echar fuera demonios, es falso. Ellos echan demonios en el nombre de la Virgen, hazme tú el favor. Esta muchachita, la Virgen le dijo, se le apareció este alien y le dijo que ella iba a ser poseída para purgar pecados, porque Jesús quería que a través de este sufrimiento la gente fuera liberada. La misma basura de la Virgen de Fátima, la misma basura de la de Garabandal, la misma basura. Esos seres van a regresar. Pero escucha, porque ¿sabes quién confesó todo eso? Su propia mamá. Y ahorita te voy a mostrar lo que le sucede a todos los santos católicos que reciben las famosas heridas. Tan pronto reciben esas heridas, los demonios los empiezan a atormentar, los demonios los golpean. Eso inspiró la película El exorcismo de Emily Rose, entre otras. Según afirmó ella, estaba poseída por 10 demonios, y estos parecían ser bastante predicadores, sobre todo hacia la fe católica, ya que supuestamente decían cosas como: deben seguir el mensaje de Fátima, deben recitar el rosario o será el fin. Los católicos tienen la verdadera doctrina y van tras los protestantes como prostitutas. Un demonio muy preocupado por la Iglesia Católica. Vayan con los católicos, vayan con el sacerdote. Alguien me dice, pero ¿cómo la Virgen va a engañar? Ellos no engañan a nadie. Ellos no están peleando contra ellos mismos. Ellos están llevando a la gente al error. Note cómo el demonio hablaba por boca de esta mujer y decía, recen el rosario, recen. O sea, un demonio católico literalmente. Ahorita te voy a mostrar las frases que saqué yo del libro de Fortea respecto a este caso. Si la gente supiera qué les espera por no ir a la iglesia, les irá muy mal. Ya no obedecen al Papa en Roma. Aquel en Roma es quien mantiene la iglesia en pie. Otras manifestaciones de Annalisa incluían una compulsión obsesiva por arrodillarse cientos de veces al día hasta reventarse las rodillas, y estigmas que le aparecían repentinamente en las manos y en los pies. Estigmas, grábate esa palabrita. Porque a los católicos esa vaina les hace babear. Tiene los estigmas. Estigmas que le aparecían repentinamente en las manos y en los pies. ¿Qué son los estigmas? Bueno, para los católicos es como la señal más grande del amor de Dios hacia sus santos. Literalmente es Dios haciéndole heridas a la gente, ¿no? Jesucristo, que en la Biblia no dice que anduvo haciendo bienes, de repente le da por ponerle llagas a la gente en los hoyos y que sangren y que un desastre total, ¿no? Eso, obviamente es una pura manipulación demoníaca. Esta gente que nunca en su Biblia lee una Biblia, no sabe discernir los espíritus como se nos mandó a nosotros en 1 de Juan capítulo 4, y al no saber discernir los espíritus, literalmente quedan poseídos por los demonios y creen que le están haciendo un bien a la iglesia. Pero definitivamente lo peor de todo es que Annalisa optó voluntariamente por ser poseída y atormentada hasta la muerte. ¿Escuchaste? Ella, semanas antes, habló con la Virgen en una aparición, y la Virgen le dijo, tienes que ser poseída, esto va a hacerle bien a la gente. En la misma basura, el mismo mensaje basura de todos los aliens que ellos llaman vírgenes y apariciones, la misma basura, pero es que te llevan a Dios. No te llevan a Dios, te llevan a Roma, y Roma es guarida de demonios. Porque alguien la influenció a hacerlo. Adivinen quién fue ese alguien. Alguien la influenció a ser poseída. ¿Quién creen ustedes que fue? Ahí está hablando la mamá. Que la mamá nos diga. To było pewnej niedzieli. Jej przyjaciel Piotr pojechał z nią na spacer do rajskiego młyna.
Na polnej drodze Antes de que siga el video, quiero que se den cuenta, porque alguien se le siedli z samochodu i poszli razem na spacer. Teólogo, no tengas miedo, papá, tranquilo. Anneliese bardzo źle się czuła. Aquí está el fire de Holy Ghost. Prawie nie mogła mówić. Wtedy ukazała De pronto la Madre de Dios se le apareció. Vean, pobre abuelita, ¿no? O sea, pobre señora, realmente ella cree que su nietecita poseída estaba hablando con la Madre de Dios. się jej Matka Boża. Apareció y la Madre de Dios se le apareció. Przeszły tak kawałek drogi. Może dziwić, że Matka Boża z kimś spaceruje, bo to trochę jak z powieści. Spacerowały tak po parku. Szły jedna koło drugiej. Podczas tego spaceru Matka Boża powiedziała: La Madre de Dios le habló cuando se le apareció y caminó con ella y le dijo: jest wielkim cierpieniem. y ahí tienes al maldito demonio, como siempre. Mi corazón sufre mucho. Las mismas basuras de Fátima, las mismas basuras de Garabandal, las mismas basuras de Portugal, las mismas basuras de Guadalupe y de todos esos aliens que van a regresar. Aparecen con apariencia de piedad. Mi niño, me duele el corazón. Y ahí está. Semanas antes de que Annalise Michel, o como le conocen algunos, Emily Rose, fuera poseída y muerta porque murió poseída, escucha bien, murió poseída, y esto sentó un precedente legal porque duraron meses, comía puras hostias, tenía la compulsión de arrodillarse y orinarse y decir tonterías. Esto sucedió antes, cuando la Madre de Dios se le apareció y le dijo: mi corazón sufre mucho, por favor déjate poseer. Mojego serca, że w tym czasie bardzo wiele dusz Al saber que hay muchas almas que perecen. Y yo te voy a decir cómo se ríe el demonio. Te lo voy a demostrar. Cómo se ríe el demonio de esta basura. Mira. Aquí te lo voy a probar, papá. Quiero que veas esto. Todo el trabajo que he hecho para ti, precioso. De verdad que... Ve esto. Quiero que veas cómo el demonio se ríe literalmente de ellos. Estas son las frases que vienen en el libro del señor Fortea, el padre Fortea, que escribió un libro también que se llama Suma Demoníaca. ¿Sí? Estas frases vienen en su libro. Y mira lo que dice que el demonio les decía. Escucha bien. Acá supuestamente está hablando Nerón César. Y se narra en medio de gritos desolados la siguiente frase en labios de Annalise Michel, según Nerón César que la poseía. El demonio de repente... Fíjate cómo se burla Satanás de la destrucción de esta guarida de demonios, porque no tienen poder espiritual para echar fuera demonios. No tienen discernimiento de espíritus. Son engañados por, como nos dice la Biblia, por aquellos que se visten de ángeles de luz. No tienen discernimiento, no tienen cómo hacerle frente a toda esta basura. ¿Y qué le decía Nerón? Le decía: el rosario debe ser rezado, si no es el fin. ¿No les parece a ustedes un poco extraño, un poco raro que el demonio mande a rezar el rosario? ¿O no será que se está burlando literalmente de ellos?
Otra de las frases. Dice, ahora acá, demonios en coro, dentro de un reproche furioso, son ellos los que han dejado que la hostia se dé en las manos. Ahora el demonio está preocupado de que los católicos reciban la hostia en la mano. Esto viene en el libro del relato de Fortea del exorcismo a Annalise Michel. Díganme ustedes si efectivamente no son los propios demonios burlándose de cómo tienen apertura en esta guarida, hasta el punto que literalmente se burlan y dicen, no, están destruyendo la iglesia, no den la hostia en las manos. Y acuérdate, esta muchachita fue poseída por orden de la Virgen que se le apareció. Siguiente. La doctrina. Ahora el demonio está muy preocupado por la doctrina de la Iglesia Católica. El demonio Nerón, que habitaba en ella, dice que está muy contento con la encíclica Humanum Vitae. Acá dice, muchos ya no van a la iglesia, nadie se arrodilla ante el Santísimo. Al demonio le preocupa mucho que los catrochos se arrodillen ante el ventilador. Qué raro, ¿no? ¿No les parece como a ustedes como raro? Pero es que ahorita les vamos a mostrar otras cosas. La comunión en la mano, aquí está hablando Judas Iscariote, o sea, la poseyó Judas Iscariote. Mira nada más las estupideces, de verdad, de las que tienen que, con las que lidian los católicos. Y luego nos dicen los católicos que el demonio le tiene más miedo a María en el rosario. No tienen poder para echar fuera demonios. Y decía Bobo Sescado en un video hace muchos años con el Palo, que supuestamente el exorcismo protestante no tiene los símbolos sagrados, por tanto es ineficiente. El demonio burlándose. Acá Judas la posee y le dice, la comunión en la mano es obra mía. ¿De quién? De Judas Iscariote. Vean la preocupación, ¿no? Vean nada más las estupideces. Después, si los obispos no hubieran permitido la comunión en la mano, Roma no sería apóstata. ¡Qué raro! O sea, qué raro que el demonio tenga esta preocupación, ¿no? Qué raro que el demonio tenga, o más parece, yo lo puedo ver desde acá y digo, que de verdad, Señor, te reprenda, Satanás, que te burlas de estas pobres almas porque la mataron endemoniada, la mataron. ¿Qué poder tuvieron los sacerdotes contra esta pobre alma si no puede luchar un reino contra otro? Si los dos sirven al mismo reino. Pero es que te vas a ver algo. Después, odio el rosario, ese cacharro devastador, el demonio. Qué raro que el demonio odie el rosario. Qué raro que tenga tanto odio con el rosario, cuando realmente el nombre que es sobre todo nombre, ante el cual tiemblan los demonios, es el nombre del Señor Jesucristo. No, acá dice, no, el rosario, ay, me quema el rosario, por supuesto. ¿Cuántos rosarios le rezaron a esa pobre mujer, no? La gente debe confesarse con el sacerdote. El agua bendita debe volver a las casas y el crucifijo debe volver a su lugar. Qué raro, ¿no? O sea, qué raro que el demonio esté pidiendo que se lleve agua bendita a las casas. Claro, esta vaina no tiene ningún tipo de poder contra él. Es pura basura. Es puro engaño. Todas estas fueron confesiones que tú puedes encontrar en las narraciones de Fortea en su libro, para que nadie te diga y nadie te cuente. Y te voy a mostrar ahorita lo que sigue, te vas a asustar. Es muy importante rezar a San José, más bien es lo más importante. ¿Pero qué sos, Enrique? ¿Rezar a San José? ¿Has leído tú lo que dice la escritura de los hijos de Seba? A Pablo conozco y sé quién es Cristo, pero ustedes quién diantres son. Te ordenamos en el nombre de Jesús, el que predica Pablo, ¿rezar a San José para echar fuera demonios? ¿Ya lo vas viendo? ¿Ya vas viendo la guarida de demonios donde surgió el hombre de pecado, lo que se predicó siempre? Agárrate, papá. Aunque para Enrique, tu amigo, el catecón es la negación de la ascendencia de David. Sigan el mensaje de Fátima. Ah, claro, porque Fátima también le dijo a esos muchachitos que, acuérdense que en el mensaje de Fátima también se le decía a esos muchachitos que sufrieran por ella, y los muchachitos se ponían silicio y se amarraban y se hacían dolor. Pura basura.
Y para los que anden diciendo que es falso el libro, que no existe el libro, que esto, porque sí son muy incrédulos los católicos, ni siquiera conocen. Ahorita les voy a poner el libro, para que ellos mismos vean y lean toda esta basura. La cara santa debe ser venerada, o sea, un muñeco pintado ahí, el demonio quiere que lo veneres. La imagen de la divina misericordia debe propagarse. Y entonces éramos devotos de esa cochinada, ¿no? Un muñeco que le salen unos rayos aquí del pecho, ¿no? Vean nada más todas las cochinadas. Los modernistas están matando a la iglesia, nosotros estamos trabajando en eso. Los obispos holandeses son herejes. ¿Pero qué son? ¿El magisterio? ¿Este demonio qué es? ¿El magisterio? ¿Magisterio de la iglesia? ¿Eh? Ahora los demonios son el magisterio de la iglesia. Ellos deciden quién es hereje y quién es hereje. Ay, mi madre, ¿no? De no creerse las locuras que estamos viendo. Los católicos tienen la verdadera doctrina y corren detrás de los protestantes como prostitutas. O sea, casi, no vayan con los protestantes, no vayan. Claro, papá. Claro, acá hay poder del Espíritu Santo, acá hay discernimiento de espíritus. No vayan con los protestantes, no corran con ellos. Por supuesto. El aborto es homicidio. Dinos algo nuevo, Satanás. Los sacerdotes deben decir que yo existo, o si no todos irán al infierno. Ay, egocéntrico, el Señor te reprenda, hijo del Averno. ¿Cómo caíste del cielo, lucero de la mañana? Si supieran lo que hay abajo, estarían de rodillas día y noche ante el tabernáculo. Entre otras muchas locuras que dijo esta Emily Rose, ¿no? Todas estas citas vienen sacadas del libro de Fortea. Para quien está preguntando cuál es el libro de Fortea, ¿no? Este es el libro. Se llama literalmente así. Gracias, Edgar. Te mando un abrazo. Este es el libro. Miren. Este es el libro. Anneliese Michel. Una historia verdadera de un caso de posesión. José Antonio Fortea. Por si alguien lo quiere comprar y leer todas las cochinadas que vienen ahí, léanlo. Pero ahora les voy a mostrar yo a ustedes la última parte de esta presentación, que ya que venimos nosotros mostrando efectivamente la realidad respecto a este fenómeno de cómo los demonios literalmente se pasean como Juan por su casa en la Iglesia Católica, les voy a mostrar un fenómeno que muy poca gente conoce, que es el asunto de la posesión y es el asunto del tormento demoníaco que sufren los santos católicos, ¿no? El tormento demoníaco que sufren los santos católicos, ya lo vas a ver. Aquí está. Déjame solamente, te lo presento, dame un momento. Ok, yo quiero que tú veas, te he seleccionado 20 citas de estos santos católicos. Ellos tienen una fascinación con la vaina de los estigmas, ¿no? Cuando ellos reciben los mentados estigmas, es porque Dios les está concediendo sufrir. Lo que nadie dice es que cuando reciben esos mentados estigmas, de inmediato, empiezan a ser atormentados por demonios. Tenemos aquí la primera frase de Pío de Pietrelcina, que nosotros estudiábamos su vida en la Renovación Carismática, y mira lo que dice: estos demonios no dejan de golpearme, incluso me hacen caer de la cama. Si yo agarro la Biblia y leo en los evangelios, voy a leer efectivamente que un padre llevó a su hijo con los apóstoles porque el demonio agarraba a ese niño y lo estrujaba y lo golpeaba y lo aventaba muchas veces al agua y muchas veces al fuego. Eso es lo que yo voy a encontrar en las escrituras que sucede con gente que está siendo atormentada por demonios, que los apóstoles no pudieron echar demonios. Jesucristo literalmente echó fuera ese demonio. ¿Por qué existe este paralelismo tan específico entre lo que hacen los que son atormentados por demonios y lo que les sucede a los santos católicos?
estos demonios no dejan de golpearme. Incluso me hacen caer de la cama, me arrancan la camisa, me azotan, pero no me asustan. Jesús me ama y me levanta de nuevo. Qué raro que Jesús te ame y permita que los demonios te azotan cuando Él vino a liberar a la gente de los demonios. Y una de las cosas que Jesús hizo efectivamente fue liberarnos del poder de las tinieblas, que no tiene poder sobre nosotros, y a Pío de Pietrelcina lo azotaban, lo golpeaban, le arrancaban la camisa, le jalaban las greñas, y Él dice, Jesús me ama. Rarísimo, ¿no les parece? ¿No será mucho mejor decir que está poseído, que está atormentado por demonios y que como no hay poder en esa cueva, literalmente de demonios, no hay nadie que lo pueda ayudar? Él transfiere toda esta creencia de que Dios está en control de eso. No es así. No es así. Pero vamos a continuar. Esta vaina se va a podrir, mi gente. Esta vaina se va a podrir. Después dice, estoy en manos del diablo. Estas son frases de Pío de Pietrelcina. Estoy en manos del diablo, que intenta arrebatarme de los brazos de Jesús. ¿Qué guerra me hace? Hay momentos en que casi pierdo la razón por la violencia continua. Este señor fue estigmatizado por años, o sea, era lastimado por el propio Dios, que le dio agujeros en las manos, agujeros en los pies, sangraba en las manos, atormentado por demonios. Yo les pregunto, hermanos, ¿eso corresponde al ministerio de Jesucristo? ¿Eso corresponde al ministerio de los apóstoles? Cuando ustedes abren su sagrada Biblia, ustedes se encuentran que los apóstoles andaban llenos de hoyos en las manos, sangrando, atormentados, golpeados por los demonios. ¿O encuentran que ellos andaban echando fuera demonios en el poder del Señor? ¿O encuentran que el ministerio de Jesucristo fue expulsar demonios? ¿Qué tenemos aquí? Gente atormentada por demonios, a los cuales la Iglesia Católica les llama santos, santos católicos, ¿verdad? ¿Qué tan engañados están los católicos? Qué horrible engaño hay en esa cueva de apostasía. Qué horrible engaño hay en esa cueva de apostasía. Que la gente lo sepa, que la gente no tenga miedo a saber de dónde nos ha sacado el Señor. Después dice, mira lo que decía, el diablo aparece con sus hermanos armados de garrotes y hierros para golpearme y aterrorizarme. Id, expulsen demonios, dice Marcos, pero acá la iglesia me dice que este es santo. ¿Por qué nadie le expulsó los demonios al Señor? Es que Dios, como a Annalise Michel, se le apareció a la Virgen y dijo que esto era bueno, que estuviera atormentado por demonios, que comiera solo hostias y que le iba a agujerar las manos y los pies porque iba a ser testimonio del sufrimiento. El sufrimiento lo pagó Cristo en la cruz, papito. Y Él ha puesto a Satanás debajo de nuestros pies y nos manda a resistirle con la armadura de Dios, no a ser atormentado y poseído por demonios. Pero usted va a decir, bueno, eso le sucedía a Pío de Pietrelcina, ¿no? El demonio es como un perro rabioso. Esto le sucedía a todos los que reciben estigmas en la Iglesia Católica. Tan pronto reciben esas heridas, esos hoyos en las manos, esos hoyos en los pies, empiezan a ser atormentados por el diablo. Mira lo que dice Gemma Galgani. El diablo me agarró por el cabello, me golpeó horriblemente, me arrastró, me arrancó mechones de pelo. ¿A usted le parece esa la vida de un santo? ¿A usted le parece esa una vida en victoria? ¿A usted le parece una vida llena del Espíritu de Dios? En donde literalmente estamos cercados por la mano del Altísimo y hemos recibido poder para echar fuera demonios, para sanar enfermedades, para vivir en la victoria que corresponde como hijo de Dios. ¿A usted le parece normal que el demonio se meta a su habitación y le arranque los pelos? ¿Que la golpee, que la tire por el piso? ¿O le llamaremos a eso posesión demoníaca? No, es un santo católico. Entonces, como es un santo católico, los católicos babean, ay, qué bonito testimonio, mira cuánto Dios la usó. Este es el gran engaño horrible en el que está el católico romano metido. Horrible engaño. Esta misma mujer dice, el demonio me prohíbe orar, me amenaza, me golpea. Luego dice, el diablo me apareció como un sacerdote y me atacó físicamente. Y luego dice, me arrastró por el cabello, me tiró al suelo, me torturó de innumerables maneras, me dejó moretones y dolor real. Vayan católicos y lean la Biblia, a ver si esto es normal. A ver si estos son santos, a ver si estas son manifestaciones del amor de Dios. Esta es basura demoníaca que debe ser reprendida.
Acá lo que necesitas es un ministerio de liberación como los pentecostales, que te imponga la mano y te echen fuera los demonios. Ah, pero es que así funciona la cueva de demonios donde reina Satanás en esa iglesia apóstata. Se pasea como Juan por su casa. Ay, no recen el rosario. El Señor te reprenda, hijo del Averno. Mira lo que dice acá, por ejemplo, Francisco de Asís. Los demonios me atormentaron tanto en el Alverna que yo no podía estar alegre como de costumbre. Me causaban muchas tribulaciones. Ordené a los demonios que me golpearan el cuerpo todo lo que quisieran, como venganza contra mi peor enemigo, y cesaron temporalmente los tormentos. Los demonios me atormentan tanto. Catalina de Siena. La visión del diablo es uno de los mayores tormentos. Su forma es tan horrible que no puedo imaginarla. Redobla todos mis dolores. Qué rayo, qué raro, ¿no? Que todos estos santos, todos atormentados por demonios, golpeados por demonios, pataleados como poltergeist, donde se encuentran el demonio atormentándolos. Señor, reprenda al diablo. El diablo llenó mi habitación de imágenes sensuales y me amenazó con no darme paz si no cedía a la tentación. Acá tengo a otra beata católica, Catalina Emmerich. El demonio con forma de perro puso sus patas sobre mí y me crujió todos los huesos y me golpeó en la cara. Hermanos, estos son posesiones demoníacas. Esta vaina son posesiones demoníacas. El rosario echa fuera a los demonios. Ay, sí, como se los echó fuera a Pío y Pietrelcina, a Emmerich, así, todos atormentados, todos golpeados por los demonios. Ahí andan los demonios atormentándote y le llamas al cura para que te eche agua en la casa, como si los demonios le tuvieran miedo al agua. ¿De dónde sacaste que los demonios le tienen miedo al agua? Los demonios tiemblan ante el nombre de Jesús, no ante ningún agua. Que el agua, que el incienso, que los sacramentales. La Biblia dice: ante el nombre de Jesús toda rodilla se doblará en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra. No hay demonio que pueda ante el nombre de Jesús, porque todo poder se me ha sido dado en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra. Colosenses, y exhibiendo públicamente a los principados y a las potestades, las exhibió en el cortejo triunfal de la cruz. Vimos a unos que echaban demonios en tu nombre. Eso dice el Evangelio. No andaban echando demonios con agua bendita, invocaban el nombre de Jesús. Y ante el nombre de Jesús, los demonios reconocían el poder del Altísimo. ¿Qué tienes contra nosotros, hijo del Dios Altísimo? Ahí andas llamando al nahualudo que te llene de agua la casa. Mira lo que sucede con tus santos. El maligno me arrojó por una escalera, me agarró, me tiró al suelo. Otra frase de Emmerich. Marte Robin, el demonio me atacó físicamente la misma noche de mi entrada en la orden, me golpeó con furia, me rompió 2 dientes. ¿Pero qué rayos? Los demonios me persiguen toda la vida con ataques, llegan hasta mi cuerpo. Teresa de Ávila, los demonios me atormentan con visiones, pero el Señor me da fuerzas. ¿Por qué no te libera el Señor? Teresa Neumann, esta señora que sangraba, ¿no? Sufrí persecuciones del diablo, me debilitaron en medio de la pasión. La beata Marina Bolognesi, fui poseída y atormentada por demonios que me golpeaban y me obligaban a sufrir como víctima. Señores, ustedes deben entender que lo que les he venido mostrando ahora es el resultado de una iglesia apóstata. Es el resultado, tristemente, de una iglesia abandonada. Y todos estos católicos, como bien dijo Jonathan Ramos, no predican a Cristo. Te predican que sacristía, te predican que la Virgen, te predican que el rosario, te predican que la iglesia. Como dijo Pablo en Corintios, Pablo dijo: nadie puede decir Jesús es el Señor sino por el Espíritu. No pueden hablar de lo que no poseen, porque ellos mismos necesitan a Cristo. Y el engaño de Satanás ante esta pobre gente es tan grande que literalmente esta gente piensa que estos dolores, estos sufrimientos, estos tormentos demoníacos son porque Dios quiere que los padezcan. Yo debo decirles algo a ustedes.
y se los digo para cerrar de todo corazón, ven a Cristo. En medio de las tribulaciones, en medio de los conflictos, el Espíritu Santo es nuestra citadela. ¿Ah? Arrepiéntete de tus pecados. Ven al Evangelio de nuestro Señor Jesucristo para que seas libre, porque para esto fue el enviado, para libertad a los cautivos, a los que están en prisiones de oscuridad. Entrégale tu vida al Señor Jesús. Abandona tus prácticas, tus supersticiones, tus supercherías, tu verbena popular, tus vírgenes, tus rosarios, tus yesos, y ven al único que se levantó entre los muertos. Ven a Cristo y sé libre. Lava con su sangre preciosa tus pecados. Limpia tu conciencia de obras muertas. Invoca pronto su nombre. No invoques ángeles, no invoques santos, invoca el nombre del Señor Jesús, que es el nombre que está sobre todo nombre. Sal de esa cueva de ladrones, esa cueva de demonios, y ven al número de los escogidos que invocamos con labios puros a causa de la santificación de nuestro Maestro. Jesús es el Señor. No temeré mal alguno, porque su vara y su cayado me alientan, me dan sustento, me protegen. ¿Qué ángel, qué demonio puede contra aquellos que son hijos de Dios? A nosotros se nos ha concedido el poder del Espíritu Santo. Mira lo que dijo Satanás de Job: tú lo rodeas, tú lo tienes rodeado, protegido. Salmo 5, versículo 1: como un escudo te rodearé. No temeré a la saeta de la noche ni a la saeta del día, porque Él está conmigo. El ángel del Señor acampa en derredor de los que le temen. ¿Quiénes son los que le temen sino los que invocan su nombre? Deja de invocar nombres de santos, deja de invocar nombres de muertos, deja de invocar nombres de vírgenes. Invoca el nombre que es sobre todo nombre, el nombre del Señor Jesucristo. Sal de ahí y ven al Evangelio, para que experimentes, como dice Filipenses capítulo 3, el poder de la resurrección que levantó a Cristo entre los muertos. El poder que nos vivifica, el poder que nos alienta, el poder que nos levanta día a día. Ven a Él. ¿A qué temeremos nosotros? ¿Piensas que el demonio le tiene miedo a tus crucifijos? ¿Que le tiene miedo a tus hostias? ¿Sabes qué dicen los católicos? Dicen: pero entonces, ¿por qué los satanistas profanan la hostia? Pero si ese es Cristo con todo su cuerpo, alma, sangre y divinidad, ¿por qué Cristo deja ser profanado por un humano? Esa es la verdadera pregunta. Que son igual de supersticiosos, y en la Biblia se nos prohíbe la superstición. Cristo está sentado a la diestra del Padre, y confesamos así con toda la iglesia, y de nuevo vendrá con gloria para juzgar a vivos y a muertos, y su reino no tendrá fin. Y entonces, al sonido de la trompeta final, efectivamente los muertos en Cristo se levantarán, nosotros seremos arrebatados en el poder con la iglesia triunfante. ¿Dónde vas a estar tú en aquel día? ¿Invocando vírgenes? Esas mismas vírgenes que mataron a Annalise Michel, esas mismas vírgenes que se aparecieron en Fátima y destruyeron la vida de estos niños, esas mismas vírgenes que te dicen que tu iglesia está en apostasía. ¿A quién vas a invocar en el momento de la tribulación? No tienes escapatoria. O sigues sin pretexto en la secta apóstata en la que estás, o vienes al conocimiento de Cristo y crees en el Evangelio. Hermano, ¿y qué hago ahora? Cree en Cristo, cree en el Evangelio. Y cree que Cristo es suficiente y más que suficiente para tu alma. Cree que Cristo murió por tus pecados. Cree que Cristo fue sepultado conforme a las Escrituras para que se cumplieran las profecías. Y cree que se levantó entre los muertos. Cree eso y recibirás las arras de la herencia, como dice Efesios. El Espíritu dando testimonio de tu espíritu y que ha sido recibido en el cuerpo de Dios, como hijo pleno, como heredero de las promesas. Y si tú crees, el poder de la resurrección operará también en tu vida. Es el poder que nos ayuda a vencer la vida y los obstáculos de la vida. Cristo te ha puesto para bendición, no para ser atormentado por demonios. La iglesia es una iglesia victoriosa, que avanza en medio del mundo. La iglesia sana, la iglesia echa fuera demonios, la iglesia avanza, la iglesia no está atormentada por demonios. Los demonios huyen de la luz. ¿Y dónde está la luz? Donde está el Espíritu de Dios, ahí hay libertad. Ellos temen a la luz. ¿Cómo es posible que los demonios anden atormentando a tus santos?
Así que donde estén 2 o 3 reunidos, ahí está nuestro Señor Jesucristo. Ellos temen al Señor Jesucristo. ¿Qué tienes con nosotros, Jesús Nazareno, Hijo del Dios Altísimo? Ellos saben perfectamente que nosotros formamos parte de la familia de Dios. Y saben que hay en la iglesia el nombre de Jesús. Y que cualquiera de nosotros que invoque el nombre de Jesús, ese nombre tiene poder. Así que, queridos hermanos, yo espero que hayan disfrutado mucho este live. Como es un live fuerte, lo voy a poner para miembros, para que lo disfruten todos los miembros, pidiendo de todo corazón que aquellos que lo escucharon se tomen en serio lo que acabo de decir. Nosotros no predicamos protestantismo, nosotros no predicamos la iglesia de Pedro. La Biblia nos prohíbe hablar en esos términos, que es uno decir que es de Pedro y que es de Pablo. ¿Quién es Pedro y quién es Pablo y quién es Apolos? La Biblia nos manda a predicar a Cristo y a Cristo crucificado. Y en esta noche tú has recibido el mensaje del Cristo y Cristo crucificado que murió por tus pecados. Si tú has creído en el Evangelio, si tú has creído que Cristo murió, fue sepultado y resucitó por ti, el Espíritu Santo está contigo. No temas a lo que pueda hacerte el hombre, porque uno más poderoso está entre nosotros. Entre las nubes algo se aproxima.